de poder hablar de este maravilloso libro, y perdón por el libro, en realidad nada más de esto que es maravilloso. Y sobre todo conversar sobre el trabajo de mi amigo Omar de la Cadena, que he de decirles que cuando lee un libro como este uno, no solo se identifica, sino que ya con él entabló un diálogo. Y es como si nos conociéramos de hace tiempo. Y digo esto porque en realidad presentar La Vuelta a la Mesa en 80 libros, me preguntaba cómo hacerlo. Les cuento toda la historia, me voy a llevar muchísimo tiempo. ¿Hago una síntesis? Sí, eso dije yo. ¿Y cómo hace uno la síntesis? Me atreví a decir de mi amigo Omar de la Cadena. Quiero decirle que es un placer este libro. Sin más, aquí estamos. Iztapalapa, 27 de febrero de 2026. Y tengo un epígrafe que tiene que ver con esto que es el libro de Omar de la Cadena, La Vuelta a la Mesa en 80 libros. Es el saber el que viene en ayuda del hombre. Hay que aceptar la tristeza y la alegría. Hay que probar toda amargura y todo sinsabor. Juventud, por muy rica y bien nacida que sea, que no haya encontrado llave alguna en los libros, es muy poco. Así que entonces entramos. Este texto solo aspira a la verdad, a mi verdad. La Vuelta a la Mesa de 80 libros. Es un libro que me llevó a esto. En este punto me quedé pensando en el discurso del versador Omar de la Cadena, que en una suerte de monólogo interior, en voz alta, en franca disertación y discusión a un tiempo, parecía parlamentar con el maestro. Aquí viene lo interesante. Parecía parlamentar con el maestro José Vasconcelos, que no estaba, y por lo que a mí concierne, el enfado se debía a que Vasconcelos no aceptaba que se chupaba los dedos cuando de comer carne asada se trataba. Y aquí está. Esto es padrísimo porque Omar hasta me arrancó una risa, pero sentida, alegre, bien hecha, ¿no? Porque cuando llego a este asunto con Vasconcelos, dice Omar, ustedes lo pueden encontrar en este libro cuando lo lean, dice Omar, y me enfadó, o me enfada, me encabritó, que no acepte que se chupa los dedos. Palabras más, palabras menos. Porque en realidad explica bien. Hace un rato estaban aquí hablando también de la carne asada. Yo llegué un poquito antes, estaban hablando. Y en realidad Omar explica todo esto bastante claro y sencillo, pero al mismo tiempo profundo, de lo que es la carne asada, particularmente en Sonora. Este rito del que ya Omar lo va a explicar con ustedes acá, en este libro. En realidad no es una cosa... y él dice que en todos lados, y sí tiene razón, en algunos otros países que yo he visitado, muy pocos por cierto, efectivamente la zona norte, la carne asada, él lo describe bastante bien. Aquí en el centro y en el sur no tanto. Sin embargo, yo la he probado exquisita y la he probado en el norte, por supuesto. Y esos asados, ¿no? Chihuahua. Ya Omar va a hablar de eso, pero... Los asados, sí. Y créanme, porque aquello resultó de alta complacencia y había saciado cualquier paladar por exigente que fuera. Su servidor se quedó en silencio como todo inquieto espectador que ha alcanzado la cúspide del asombro. Se ha roto la cuarta pared y Pirandello, con ausencia y todo, se hizo presente. Siendo espectador, como digo, me sentí de igual manera el confidente de quien, como yo, habita el libro en esas horas de desasosiego y provocadas por el personaje que decididamente te involucra en su vida. Usted que me escucha y que será uno más de los que pronto lo habite y lo evoque en el tiempo necesario y justo, estará dando la vuelta a la mesa
en 80 libros. Porque como dice el autor, y si no lo dice, da igual. En esta hora de lectura, que para los fines es lo mismo, se trata de una purificación que alimenta a los hombres y a los dioses. Se los puedo asegurar. Y en otro momento atestigua, por el sabor que pone la conversa, casi pide que nadie se vaya de este mundo sin antes haber comido a pedazos la poesía que Homero canta en la Ilíada. Díganme ustedes, ya casi díganme ustedes si no es un agasajo literario el de Omar. Empezamos con Miguel de Cervantes. Voy a nombrar algunos que me parecen potentísimos. Luego Gargantúa y Pantagruel. Luego vamos hacia Marcel Proust. Luego Las Mil y Una Noches, la Ilíada. Y hablar de Novo, por ejemplo, es meternos a Novo, al cronista del país. Y toda esa maravillosa literatura que hizo con la vida en México y todas estas cosas, maravilloso, hay que leerlo. Y luego la comida de la que habla también Omar. Y luego con su tocayo Omar Khayyam, Dios bendito, los persas. Si no los han leído, tienen que buscar un libro, vayan a buscar de Omar, por favor, no se van a arrepentir. Es una cosa maravillosa. Y este hombre que está aquí, junto a mí o yo junto a él, en realidad sabe de lo que estoy hablando. Bueno, voy a terminar porque quiero hacer una consulta a Omar. Ya ha pasado esto me lo voy a aventar a capela. Fíjense que hacia el final del libro, les voy a decir qué página. Perdón, muchas gracias. Les voy a decir qué página. Cuando comienza a hablar eso poético que tiene Omar acerca de la rosa. No, hombre. Ya, esto es una poesía y esto sí, con su venia. Fíjense, es un poema, es ensayo esto. Pero vean ustedes, y me hizo, ¿por qué lo anuncia? La rosa transfigurada de Ernesto de la Peña, él la anuncia. E incluso dice un erudito, lo nombra erudito. Y me parece que es, por supuesto. Pero cuando yo leí lo de Omar y recordé de inmediato eso de la rosa transfigurada, me fui con mi libro, que por cierto aquí lo traigo. Y entonces lo leí una vez, lo que es un poquito la introducción, el prólogo, que viene con una manufactura, la de Omar, que me voy a permitir, esta es palabra de Omar. La rosa es una flor que refleja el mundo, analogía terrestre, metáfora celeste. La rosa es un sueño custodiado de innumerables espinas, admirada desde la antigüedad más remota al presente más inmediato. La rosa ha cultivado a quienes han conocido y disfrutado su belleza. Los poetas más importantes han cantado sobre su gracia, al parecer divina. Su belleza es ejemplar debido a su tersura y aridez de sus encantos, el donaire de sus formas, su despliegue aromático y su exquisita. La humanidad se ve reflejada en ella debido a que su fugacidad de su vida va a la par de la permanencia de su especie, es decir, su duración está marcada por los días, pero también por los más de 70 millones de su existencia. Esto es de Omar. Y caramba, hombre, pues no pude más que... de verdad que yo me la pasé muy bien y ya termino por lo de los tilos. También hallamos entre las bebidas los tilos y el chocolate. Ya ustedes sabrán cómo beberlo. Lo mío ahora es recomendarles que Marcel Proust, en Por los caminos de Swann, primera de las 7 novelas que componen En busca del tiempo perdido, donde la tía del personaje principal moja en la infusión una magdalena que comparte con él.
Encanto que provocan, esto es de Omar, encanto que provocan distintas plantas bañadas en las efervescentes aguas dentro de una taza de porcelana. Y aquí me recordó ese libro maravilloso que decía La historia del té, que por ahí seguramente lo debiste leer por lo que viene aquí. Así, en ese tono mesurado y en susurro llegué a la galletita mágica. No, hombre, por Dios bendito, padre. Es una playa y tienen que leer este libro para que les provoque ir a todos los demás. O acaso quizá deba decir erótica, y aquí me detengo para hacer una reflexión o una anécdota. Quien conozcan ustedes la historia un poco de este autor, Luis Carroll, sabrán por qué puse la palabra erótica. Pero bueno, pues ahí está, ustedes irán en Alicia en el País de las Maravillas. En fin, es tanto lo que este libro contiene que más de una lectura les exigirá. Yo solo tengo una ambición: provocar que ustedes lo lean. Ya los veo entre guisos y bebidas, besando el portal de la imaginación que los llevará por los tonos reunidos de suculentos sabores. Enhorabuena, muy querido amigo Omar, enhorabuena, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradezco infinitamente que lo hayamos venido a acompañar hoy, porque de verdad que este libro merece mucho la pena. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer. Este libro surge en un contexto de una premiación del libro sonorense en el género de ensayo, y tuvo a bien ser elegida la editorial Laberinto porque precisamente yo como editor, porque también hago trabajo editorial, necesito, como muchos autores, que se corrija más el libro y a veces hasta que aumenten páginas. Entonces sí fue una labor muy grata que tuve, porque me permitieron, a pesar de lo apretado del tiempo en el que se encontraba el libro, hacer muchas correcciones. Por eso el libro también, pues, aunque gana como tal, uno siempre quiere dar más, pues, uno quiere demostrar más. Igual, digamos, no hubiera cambiado el contenido, que es un menú, porque este libro, como dijo a bien Esteban, es un libro que tiene pues 5 pasillos, y en este caso son la comida, lo que viene en un menú, que es el desayuno, comida o merienda, la cena, luego está la parte donde vienen las bebidas y los postres. Entonces está dividido en 5 partes, y bueno, mi interés era explorar todos estos aspectos donde el saber y el ser y también la necesidad de comer se vinculan con las culturas. Entonces es un libro que explica por qué es tan importante una comida en tal obra o en tal otra. Entonces tenemos sí un aspecto cultural, por qué es tan importante Duelos y Quebrantos, y por qué significa Duelos y Quebrantos. Hablar de ayuno como desayuno, ¿no? O cómo desayunas, cómo rompes estas imposiciones religiosas para no comer tocino. Entonces, algo que tiene pues mucha importancia en algunas culturas por las prohibiciones que tienen que ver con enfermedades en la antigüedad, o bien en el caso de los efectos naturales que ya trae tomar agua de tilo en infusión. Fíjense qué curioso, este libro le faltan ensayos porque no caben, no cabían todos los que realmente hay, y uno de ellos es, por ejemplo, que me recuerda a otro. Bueno, estoy hablando ahorita del té de tilo que tomaba Marcel Proust para calmar los nervios. Entonces era una bebida que le daban desde niño por esos problemas de nerviosismo y ansiedad, y lo hacía, lo bebía y lo tomaba con un panecillo que se llama magdalena, ¿no? Que todos ustedes conocen, que es bien curioso la forma también de la magdalena. Pero por ejemplo, 2 de los ensayos que no aparecen aquí tienen que ver con, por ejemplo, imagínense
la bebida que le dan a Juan Preciado cuando está en Comala. Le dan una bebida para calmar también el susto que ha recibido, pues propiamente está en el limbo, está entre la vida y la muerte, y finalmente pues termina siendo una conciencia que habita otro plano y que escucha voces, pero son voces de ultratumba, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, otro ensayo que no está aquí, los menciono pues porque miremos hacia adelante, sería el café, y yo creo que muchos de ustedes, lectores asiduos de cultura francesa, sabrán qué tan importante fue el café en el siglo XIX para Francia, pero sobre todo para Balzac. Estamos hablando que en las novelas de Balzac aparece múltiples veces el café. Dicen, por si acaso no era importante en su obra, sino para su vida misma como escritor, es que murió de café, era un cafeinómano, murió por exceso de café. Entonces eran muy famosas las jornadas intensas de trabajo donde se privaba de buena comida, pero no de buen café, porque de hecho una receta de Balzac que ahí aparece bueno, que aparece en otro libro, porque este libro tiene otro libro hermano que es que habla de recetas y también comentarios en su contexto, pero ya las recetas en sí de cada uno de estos alimentos que aparecen en este otro, porque este es un libro de ensayos donde se comenta como si fuera plática de sobremesa, muchas veces intento, aunque otras pues sería más que nada como una plática, como comentaba, en una biblioteca, pues donde sacas el libro y mira, aquí está, ¿no? Que sirve mucho para justificar y afirmar la importancia de tal o cual comida. Entonces, para cerrar mi participación, yo diría que sí, estoy sumamente agradecido porque precisamente un ensayo que recibió bastantes cambios es el ensayo que habla de la carne asada. El título ya les va a decir un poco y por qué precisamente no me ensaño, pero sí trato de explicar en qué contradicciones llegó este exsecretario de Educación y muchas, entre otras cosas, a través de un viaje que hizo a un pueblo, a una ranchería, allá de un sonorense cuando era diputado, el yerno de él, que es nada más ni nada menos Herminio Ahumada. Entonces, atleta olímpico mexicano del 36, o antes creo, pero en fin, el hecho es de que ellos pudieron constatar, hay testimonios de cómo le encantaba la carne asada, pero un sonorense bronco y culto, no tan inculto, decía, oye, pero tú escribiste en un tal libro que los sonorenses pues no eran tan cultos por comer carne asada. De ahí se derivó la gran frase que dice donde termina la cultura empieza la carne asada. Entonces se le dijo un poco coaccionado que pues no, totalmente prefería la carne asada, que era una cosa que estaba dentro, o sea que le había encantado haber estado en esa tertulia de carne asada, comer carne a las brasas. Entonces yo les leo el título, se llama La carne asada o el festín de Aquiles criollo en la Ilíada. Es decir, el gran tema para los contemporáneos y muchos escritores de la mitad del siglo XX era el ingenioso Ulises de la Odisea. Sin embargo, el gran libro que sale como secretario de Educación de Obregón, un gran caudillo, es la Ilíada. Y qué curioso, ¿qué libro de la literatura clásica griega se hacen carne asada de escampado? Carnes asadas tal cual, con unas especies de panes tortilla que son como nuestras tortillas o vaqueras. Pues es la Ilíada, el gran libro que presumió Vasconcelos de que quería mandarlo a todo el mundo, cuando era una gran contradicción porque muchas personas pues, no sabían leer, pero se hicieron tirajes enormes de la Ilíada. Entonces ahí explico precisamente cuál es la identidad del sonorense. La identidad del sonorense en la historia queda marcada por grandes caudillos. Y el norte, curiosamente, es quien provee los caudillos a la literatura, a la historia de México, y estamos hablando ¿de quién? De Álvaro Obregón y entre otros
presidenciables, pues Plutarco, y bueno, que fueron presidentes, Plutarco y Calles, gente de armas, militares, que lucharon y se enfrentaron, como aquellos tantos militares, bueno, de distintas nacionalidades, pero griegos al fin, en aquellas epopeyas, en esos poemas homéricos. Entonces, ¿cuál es la identidad del sonorense? Precisamente el Aquiles criollo, no es el Ulises criollo. Entonces, el gran Ulises criollo definitivamente sí es José Vasconcelos, pero ¿quién es el gran Aquiles criollo? Pues es nada más y nada menos que sí una especie de poeta, un político sensible que terminó siendo un gran guerrero militar y terminó pues también ultimado como político a lo mejor por muchas cosas, ¿para qué ponerle? Pero precisamente estamos marcados por esa similitud, no con Ulises criollo ingenioso, aunque hay ingenio en Sonora, sino por ese temple, esa manera brusca a veces de que se hagan las cosas a lo mejor, en algunos casos, ¿no? Y en algunas personas. Pero pues muchas gracias por sus palabras y pues por ese recorrido tan grato y tan amable que ha hecho. Este notable trabajo que hizo Omar de la Cadena. En realidad, a más de uno los va a mandar a su biblioteca, y si no a la de enfrente, y si no aquí hay muchísimas, aquí a la Biblioteca México, bueno, la del Congreso, en fin, cualquier biblioteca que esté nutrida de estas obras les va a hacer mucho bien.